Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Empecemos con el Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa ha recibido a Edmundo González Urrutia, reconociéndolo como presidente legítimo de Venezuela. Asimismo, Daniel Noboa ha declarado como organización terrorista al Tren de Aragua, esta organización criminal de alcance internacional surgida en Venezuela. Y además ha ofrecido hasta 250.000 barriles de crudo diarios para los países que actualmente le compran a Venezuela en caso de que se impongan sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Vamos con sus declaraciones. Y ese mandato será honrado y defendido con la convicción y los medios necesarios para restituir la democracia en nuestro país. Hemos condenado al ilegítimo y dictatorial régimen de Nicolás Maduro por el irrespeto del Estado de Derecho, por la conculcación de los derechos humanos y por el avasallamiento del pronunciamiento popular dado en las urnas el 28 de julio del 2024. Quiero recordar que el Ecuador fue uno de los primeros en reconocer al señor Edmundo González Urrutia como ganador legítimo e incuestionable de las elecciones de julio y, por tanto, como presidente electo de Venezuela. Después de un informe del CIES, declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. En el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. Dos de las principales banderas políticas de Daniel Noboa como figura y como mandatario del Ecuador son, en primer lugar, la lucha contra el crimen organizado, las medidas fuertes que ha tomado contra las distintas bandas que hace un año iniciaron una ofensiva prácticamente generalizada contra su país, y también la posición que tiene a nivel internacional en contra de los regímenes del socialismo del siglo XXI, contra las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y su alineamiento con mandatarios como Javier Milei, Donald Trump y Nayib Bukele. Bueno, recordemos, tenemos que contextualizar para tener presente que la medida adoptada contra el Tren de Aragua tiene precedentes en medidas políticas adoptadas previamente por Daniel Noboa. Él asume la presidencia en noviembre del 2023, tras una campaña marcada por la violencia. Recordemos que durante esa campaña, en agosto, se asesinó al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y bueno, Daniel Noboa asume la presidencia al mes siguiente en Noboa para completar el mandato del presidente Guillermo Lasso, quien dejó el poder y a través de una medida constitucional denominada la muerte cruzada, que llevó a elecciones presidenciales y legislativas adelantadas. Entonces, él asume la presidencia en noviembre y en enero, exactamente alrededor de hace un año más o menos, escapan dos cabecillas de organizaciones criminales que estaban en la cárcel, se dan a la fuga. En primer lugar, escapa Adolfo Fito Macías, líder de Los Choneros, y al día siguiente, con un día de diferencia, escapa Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico. Y la fuga de estos criminales es seguida de una ofensiva por parte de las organizaciones criminales. Se dieron balaceras, incendios, incluso se tomó una universidad y se tomó en vivo y en directo a un canal de televisión de señal público. Todas estas medidas llevaron a Daniel Noboa, todas estas acciones de los grupos terroristas criminales llevaron a Daniel Noboa a adoptar una medida que es un precedente con relación a lo que ha anunciado con respecto al Tren de Aragua. ¿Y qué es lo que hizo? En primer lugar, decretó el estado de excepción, pero al ver la magnitud de la ofensiva de las organizaciones criminales, emitió otro decreto declarando que en Venezuela, reconociendo el estado de el conflicto armado interno en Ecuador. Y además de eso, mediante este decreto en el que reconocía el estado de conflicto armado interno en su país, declaró como terroristas a 22 organizaciones criminales y dispuso que las Fuerzas Armadas adopten las medidas militares correspondientes para neutralizarlas. Entonces, como podemos apreciar, con respecto a las organizaciones criminales más fuertes del Ecuador,
Daniel Noboa acaba de hacer lo propio con respecto a una organización criminal venezolana que se ha extendido por toda la región, incluido Estados Unidos. El Tren de Aragua, esta organización criminal declarada terrorista, surge pues al norte de Venezuela, en Aragua, y específicamente en una prisión, en la prisión de Tocorón. Se dedican al narcotráfico, al sicariato, a la extorsión, incluso a la minería ilegal, a la trata de personas, y sus actividades han trascendido las fronteras de Venezuela hasta convertirse pues, en un problema de seguridad a nivel regional. Con respecto a sus actividades, tenemos lo siguiente, que el expresidente de Colombia es bastante acertado en calificar pues, las actividades del Tren de Aragua, al señalar que el Tren de Aragua es a Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles lo que Hezbollah es a la República Islámica de Irán. Por lo siguiente, y es que al final de cuentas el tren de Aragua termina operando a favor pues, del régimen en países vecinos. Se sabe que se encargaron, por ejemplo, de asesinar a un militar disidente en Chile. También han secuestrado militares disidentes en Colombia y los han llevado a... tienen actividades pues, en otros países, han colaborado pues, para capturar disidentes y conducirlos a Venezuela. Por otra parte, tenemos también que el problema, al convertirse, como lo señala en su tuit el expresidente Iván Duque de Colombia, esta organización se ha convertido en un problema a nivel regional, lo que afecta también los intereses de Estados Unidos. Y dicho sea de paso, el día martes se capturó en el Bronx a uno de los cabecillas de esta organización criminal, de nombre Anderson Zambrano Pacheco. Ahora, el verdadero líder, el principal líder del Tren de Aragua es el Niño Guerrero, Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, quien está prófugo a la fecha y se cree que se encuentra en el Perú. Ahora, una de las primeras medidas de la administración Trump ha sido, el primer día que llegó al poder, fue emitir una orden ejecutiva para crear el procedimiento orientado a declarar como organizaciones terroristas a cárteles de la droga, varios mexicanos, también a la Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua. Y esto es un procedimiento que se tendría que realizar en coordinación entre el fiscal general, el secretario de Seguridad y el secretario de Estado. Tienen 14 días desde la suscripción de esta orden ejecutiva para establecer este procedimiento y adoptar las medidas correspondientes. Esta orden ejecutiva se suscribió el mismo 20 de enero en que Donald Trump asume la presidencia. Ahora, como hemos podido apreciar, el Tren de Aragua se ha convertido en un problema a nivel regional. Donald Trump, su administración, está viendo los procedimientos para declararlo como un grupo terrorista, lo que implica que Estados Unidos, en ese caso, tendría la atribución de tomar medidas militares y atacar al Tren de Aragua dentro de los territorios donde opera, así como las otras organizaciones criminales mencionadas. Y en este escenario, el presidente Daniel Noboa se ha adelantado a Donald Trump al declarar oficialmente al Tren de Aragua como una organización terrorista. Pero esta no es la única medida de Daniel Noboa con respecto a Venezuela. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el anuncio de ofrecer 250.000 barriles de crudo diarios a los países que actualmente le compran a Venezuela. Seguimos en Informe Extra analizando las medidas del presidente ecuatoriano Daniel Noboa con respecto a Venezuela. En el bloque anterior vimos que ha declarado como organización terrorista al Tren de Aragua. Ahora, además de esto, también ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela e incluso lo ha condecorado, y
Por último, ha anunciado que su país está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de crudo diarios a los países que actualmente le compran a Venezuela. Vamos con el informe. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que su país está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a naciones que actualmente compran crudo a Venezuela. La medida busca debilitar el financiamiento de la dictadura de Nicolás Maduro y fortalecer la posición de Ecuador en el mercado energético internacional. El anuncio se dio en el marco de la visita del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a quien Ecuador reconoce como el legítimo mandatario tras las denuncias de fraude en la reelección de Maduro. En Quito, González Urrutia fue recibido con honores de jefe de Estado en un claro gesto de respaldo político. Ecuador, que en el 2024 produjo 475.000 barriles diarios de crudo y exportó el 72% de su producción, busca aprovechar el posible retiro de Estados Unidos como comprador de petróleo venezolano. El presidente Donald Trump advirtió que su país probablemente dejará de adquirir crudo de Venezuela como parte de la presión internacional contra el régimen chavista, un movimiento apoyado por la Unión Europea y varias naciones latinoamericanas. Noboa reafirmó su compromiso con la democracia en la región y concedió a González Urrutia la condecoración al mérito en grado Gran Collar. Además, anunció que Ecuador declarará terrorista a la organización criminal Tren de Aragua, reforzando su política de seguridad en medio de su lucha contra el narcotráfico. Con esta jugada, Ecuador no solo busca consolidar su posición como proveedor energético clave, sino que también se suma a los esfuerzos internacionales para aislar al régimen de Maduro. Bueno, como parte de su gira internacional con el fin de recibir cada vez más apoyo, Edmundo González Urrutia se presentó en Ecuador, donde fue condecorado por el presidente Daniel Noboa, quien de este modo, a pesar de ya haberlo reconocido como presidente oficial de Venezuela, legítimo de Venezuela, reafirma esta postura del Estado ecuatoriano con respecto tanto a la oposición como al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y en esa línea, el presidente Daniel Noboa publicó un mensaje en su cuenta de X en las que señaló varias cosas. Y cito: "Le cerramos la puerta a la dictadura, a la corrupción y a todo aquello que amenaza la libertad y la justicia. Por eso, junto con el presidente Edmundo González, hemos decidido, 1, declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista para lograr una respuesta coordinada contra este flagelo. 2, detener el financiamiento a un régimen dictatorial en respuesta a las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. El Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que se ven obligadas a comprarle. 3, firmar un convenio de cooperación entre nuestra Secretaría Anticorrupción y el equipo del legítimo presidente de Venezuela para poder compartir datos y luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. Estas decisiones son solo el comienzo para recuperar lo que la polarización sin sentido ha pretendido arrebatarnos". Bueno, estas medidas se enmarcan pues totalmente en la postura del gobierno de Daniel Noboa ante una dictadura indefendible y también pues el alineamiento del Ecuador de parte pues del lado de los países que se oponen a los regímenes del socialismo del siglo XXI. Y esta medida con relación al petróleo es bastante estratégica, más aún en un contexto de campaña presidencial. Ecuador cerró el año 2024 con 67.000 millones de barriles de crudo exportados. Es un país que ha pertenecido a la OPEP, que es la Organización de Estados de Países Exportadores de Petróleo. Ya no se encuentra en esta organización, pero tiene es un importante exportador de petróleo en la región. Y esta medida se orienta pues a la postura de... No existe actualmente una estrategia pues militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Lo que sí existe son planes para incrementar las sanciones y que se deje de comprar crudo a Venezuela. Esto con el fin de que el régimen, como bien señala el presidente Noboa, deje de obtener financiamiento. Y esto llevaría a un descontento al interior de la dictadura que podría generar a su vez un quiebre en las Fuerzas Armadas que conduzca a la remoción de la cúpula dictatorial. Y en esta línea se enmarca pues el anuncio del presidente Daniel Noboa, que se suma
que además de apoyar pues, a la oposición democrática en Venezuela, también está adoptando una medida que sería económicamente beneficiosa para el Ecuador. Y esto se da en un contexto de campaña presidencial. Como se sabe, Daniel Noboa asumió la presidencia en noviembre del 2023 para completar el mandato del presidente Guillermo Lasso, quien aplicó la figura constitucional de la muerte cruzada, con lo cual se adelantaron las elecciones presidenciales y legislativas con el fin de que se complete su mandato. Y este 9 de enero y además el 13 de abril se va a realizar la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Ecuador y Daniel Noboa es uno de los principales candidatos, si no el principal candidato a la cabeza de su partido, Acción Democrática Nacional, ante la candidata del correísmo, que es Luisa González, del partido Movimiento Revolución Ciudadana. ¿Qué representa, pues, que implicaría su llegada a la presidencia el retorno del Ecuador a alinearse, pues, con los países del socialismo del siglo XXI, que esperemos que no se dé en vista de que se trata, pues, de regímenes de estados, de países aliados, pues, a países dictatoriales como son Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, ha anunciado que va a reforzar su arsenal nuclear en un contexto de tensiones y aumento de las tensiones en el Extremo Oriente. Vamos con el informe. El dictador absolutista norcoreano, Kim Jong-un, ha instado a fortalecer las fuerzas nucleares del régimen en el 2025, durante una visita a una base de producción de materiales nucleares y al Instituto de Armas Nucleares del país, según informó la agencia estatal KCNA. El anuncio se produce en un contexto de crecientes tensiones con Washington tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Corea del Norte ha retomado sus pruebas de misiles, lo que según los servicios de inteligencia surcoreanos busca captar la atención del mandatario estadounidense. Kim elogió los éxitos notables en la producción de materiales para armas nucleares y ordenó acelerar la fabricación de uranio y plutonio de grado militar. Analistas estiman que el régimen posee suficiente material para construir hasta 90 ojivas nucleares. El regreso de Trump ha generado especulación sobre un posible cambio en la política de Estados Unidos hacia Pyongyang. Durante su audiencia de confirmación, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio se refirieron a Corea del Norte como una potencia nuclear, lo que ha alimentado dudas sobre si la administración buscará reducir su arsenal en lugar de exigir una desnuclearización total. Sin embargo, la Casa Blanca ha reiterado que su objetivo sigue siendo la eliminación completa del programa nuclear norcoreano. Según fuentes oficiales, Trump planea reanudar el diálogo con Kim, acercamiento que ya había logrado en su primer mandato. Mientras tanto, la amenaza nuclear de Pyongyang sigue siendo un desafío clave para la seguridad global. En el año 2003, durante la presidencia o el mandato de Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, Corea del Norte se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y pocos años después, en el 2007, Kim Jong-il anunció que Corea se había convertido en una potencia nuclear. Años después, cuando muere, en el 2011, su hijo Kim Jong-un se dedicó a partir de ese año a reforzar, pues, el programa nuclear de su país. Incluso el año 2017 fue un año récord en pruebas nucleares. Y en el 2023 mostró ante el mundo un submarino con capacidad nuclear. Además de esto, Corea del Norte considera parte esencial de su defensa, pues, el programa nuclear, al tal punto que lo han consagrado en su constitución, lo cual hace bastante complicado el objetivo de las potencias occidentales de lograr la desnuclearización
de este país que utiliza su poder nuclear para amenazar al mundo. Ahora, durante el primer mandato de Donald Trump en el 2018 hubo un acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Corea del Norte. Donald Trump se reunió en más de una ocasión con Kim Jong-un e incluso llegaron a un acuerdo en Singapur que establecía que Estados Unidos garantizaría la seguridad de Corea del Norte a cambio de su completa desnuclearización. Sin embargo, los tiempos cambiaron. Se fue Donald Trump de la Casa Blanca y la coyuntura ha cambiado bastante. En el 2022, Corea del Norte rompió digamos, las negociaciones para la reunificación con Corea del Sur, algo imposible por la naturaleza totalmente incompatible de los dos estados, pero digamos que puso fin a las negociaciones, al acercamiento y empezó a acercarse cada vez más a Rusia. A la fecha es un importante aliado militar de Rusia. El año pasado suscribieron un acuerdo militar e incluso Corea del Norte está enviando tropas a la guerra de Ucrania para luchar del lado de los rusos. Y además de esto está el hecho de que Corea del Norte también es aliada desde los años 60 de la República Popular China. Y acá hay un tema bastante interesante. Si bien China y Rusia no son aliados formalmente, ambos sí lo son formalmente y oficialmente de la República Popular y Democrática de Corea, lo que puede generar un aumento de las tensiones y un escenario bastante preocupante cuando Corea del Norte asume posturas sumamente beligerantes como incrementar sus pruebas nucleares y amenazar al mundo. Entonces, ahora en un nuevo escenario en el que Donald Trump ha asumido la presidencia y se va a dar un giro en la política exterior de Estados Unidos, que va a ser bastante diferente a la que tuvo la administración Biden, tenemos que Donald Trump está más preocupado en la contención de China y los intereses de Estados Unidos en la zona del Pacífico. Y en este punto tenemos a un aliado de la República Popular China amenazando. Entonces queda por ver si es que el gobierno actual de Donald Trump va a tratar de llegar a negociaciones y conciliar con Corea del Norte o si es que va a tener una postura firme con este régimen totalitario. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.